Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo para el canal de YouTube de Universo Alex, donde por fin voy a hablar de Superman, una de las películas más esperadas de 2025. Ya sabéis, es la primera película que va a llegar a las salas de este nuevo universo DC, segundo proyecto tras la serie de animación Creature Commandos, y está escrita y dirigida por el propio James Gunn, co-director ejecutivo de DC Studios. Pero antes de ir al grano y comentaros qué es lo que me ha parecido a mí esta película, como siempre voy a hacer dos puntualizaciones. La primera es que es un vídeo sin spoilers, por lo que puedes verlo aunque no hayas visto la película, que no te voy a destripar nada y no vas a tener ningún problema. Y el segundo es que simplemente es una opinión, no una crítica. Las críticas para los críticos de cine, que saben más que yo ni lo soy ni pretendo serlo, y me voy a basar únicamente en mi experiencia y en mis impresiones. Nada más. Ahora sí, comenzando con el tema, yendo al lío, una primera impresión general sobre qué me ha parecido la película es que me ha gustado bastante. Es una película que me ha convencido, me ha entretenido y, como digo, me ha gustado bastante. De hecho, más de lo que esperaba. ¿Por qué? Pues porque tenía un par de reticencias ahí que me hacían dudar. Por un lado, me parecía bastante complicado el hacer bien una película a día de hoy de Superman, el hacer resurgir a este personaje teniendo en cuenta lo que hemos tenido en el pasado con las diferentes versiones y las diferentes polémicas, etcétera, etcétera. Y además me parecía bastante también raro el querer lanzar en cine este nuevo universo DC con Superman. Tampoco había muchas más opciones, ¿vale? Porque no vas a empezar con un personaje poco conocido. Batman, pues, está descartado por razones obvias. Demasiado Batman en muy poco tiempo. Entonces, bueno, Superman quizás era la elección menos mala. La otra de las reticencias que comentaba es que no es personaje de mi devoción. Superman no es de mis personajes favoritos. Esto, los que me conocéis y los que seguís el canal y me seguís en redes sociales como @universoalex, pues sabéis que Superman no es de mis favoritos. Es un personaje que me parece anodino, reiterativo, aburrido en general. Y es verdad que, bueno, muchos me podréis debatir eso. Va en cuestión de gustos. También es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque es verdad que yo lo que he leído y más me ha gustado del personaje son historias de otros mundos, fuera de la continuidad principal. Pero claro, como digo, pescadilla que se muerde la cola. Si no me llama la atención, no leo más. Entonces, si no leo más, no conozco otro punto de vista u otra historia y al final me quedo con esa impresión inicial que es la que os he estado comentando. Como digo, seguro de muchos de vosotros me la podréis debatir. Algún día me pondré a explorar el personaje en más profundidad y quizás cambie de opinión, pero bueno, al final es lo que digo, es una opinión, es cuestión de gustos, y Superman pues no es de mis preferidos. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, pues yo iba con dudas a la película, pero por otro lado también eso choca con mi confianza en James Gunn, ¿vale? James Gunn es un tío que a mí me gusta lo que hace y me gusta cómo lo hace. Soy muy afín al tono de sus películas, soy muy afín a su estilo de humor, a cómo desarrolla los personajes, cómo trata las historias y cómo cuenta las historias. Me parece que es muy buen guionista. Y la verdad es que pues confiaba bastante en él. Así que tenía un poco esa dicotomía, esos sentimientos encontrados. Y el resultado, pues al final, ha sido bastante positivo, ¿vale? Como digo, una película que me ha gustado mucho en todos los sentidos, que me parece que tiene muchísimas más cosas buenas que malas. Y que, de hecho, más adelante destacaré solo una cosa mala, pero más que nada porque es bastante gorda. Entonces, bueno, me centraré solo en esa. Pero me parece que tiene muchísimas más cosas buenas que malas. Empezando con esas cosas buenas, me parece que lo más destacado es el equilibrio que tiene la película. Aquí James Gunn podría haber optado por muchas opciones. Por ejemplo, centrarse en un rendir homenaje o ser continuista con cosas que hemos visto en el pasado. Por otro lado, podría haberse centrado en mirar hacia el futuro y hacer su propia versión de Superman, sudándole los huevos todo lo que se ha hecho antes, o todo lo que se ha escrito, o todo lo que aparezca en otros medios. Pero finalmente lo que ha decidido es mantener un equilibrio y mezclar todo un poco, ¿vale? Mira hacia el pasado, rinde homenaje, mira hacia el futuro,
creando una nueva versión del personaje y haciendo cosas nuevas que nunca habíamos visto. Y además, pues lo equilibra todo de una manera estupenda, dándole su propio sello y introduciendo elementos marca de la casa James Gunn, ¿vale? En la parte de homenaje, pues bueno, el claro ejemplo que tenemos sobre ello es la banda sonora de la época de Richard Donner, que está presente durante toda la película, no de la misma forma, pero sí con los mismos acordes, aunque quizás con diferentes instrumentos, diferente tempo, pero siempre está ahí, y esto es algo de agradecer. También hay un estilo como un saborcillo retro en muchos elementos de la película, ¿vale? Ya meramente el traje de Superman con esos calzoncillos, que hay escenas, hay planos en los que se ve a Superman que casi parece un traje sacado de la época setentera de cuando la serie de televisión, bueno, setentera no, de muchísimos años antes, de cuando setentera es la película, hablo casi de cuando la serie de televisión, que creo que era de los años 40, si no recuerdo mal, pues tiene ese toque, ¿vale? Y luego, pues otros muchos elementos, ¿no? Pues esos guiños a los cómics, ese sabor especial que tiene de los primeros cómics de Superman, pues es algo que James Gunn ha tenido muy presente y que se nota muchísimo en la película, ¿vale? Ha cumplido con su promesa de recuperar a un personaje, a una versión del personaje mucho más colorida, mucho más viva, mucho más, que transmite mucha más felicidad, que transmite más amor, más seguridad y que se convierte realmente en un símbolo, que es lo que Superman siempre nos quieren vender que es, ¿no? Un símbolo para mucha gente. En definitiva y en resumen, pues se convierte en esperanza, ¿no? Es un símbolo de esperanza, transmite esperanza y es verdad que James Gunn ha cumplido con ello y lo consigue estupendamente, ¿vale? De hecho, estás viendo la película y el propio personaje a ti como espectador te transmite esos valores, te transmite esos elementos y esto no es algo fácil de conseguir, ¿vale? Para mí ahí se le puede poner el check en ese objetivo que tenía James Gunn porque lo ha conseguido. Lo hace además con la ayuda de David Corenswet, que para mí pues se ha convertido en un gran Superman. No solo de... Es verdad que Clark Kent quizás le falta una vuelta, le falta explorar un poco más porque vemos más Superman que Clark Kent, pero como Superman para mí es completamente válido. De hecho, es un actor que encaja muy bien con esta versión de Superman. Aquí James Gunn ha vuelto a conseguir algo por lo que es conocido y que se le da muy bien, que es el casting de actores para los personajes. Sabe elegir muy bien a los actores para cada papel. Y en este caso, pues para mí ha acertado también, ¿no? Con Sweat encaja muy bien con esta versión del personaje y me parece incluso mejor Superman que Henry Cavill. O sea, aquí me vais a matar muchos. Ya estoy viendo los insultos y las vejaciones en los comentarios, pero para mí es así. No estoy desmereciendo a Henry Cavill, que es un tío que además me cae muy bien, es muy majete y ha hecho un gran Superman, pero son dos versiones completamente diferentes y transmiten cosas completamente diferentes. Para mí, este Superman, nuevo Superman, transmite mucho más. También es el objetivo, ¿vale? Lo tiene mucho más fácil porque su versión es de transmitir más. Pero yendo un poco más a lo que es el actor, este actor me convence mucho más que un Henry Cavill que, si nos vamos ya a otros papeles de cualquiera de otras películas que ha hecho, o The Witcher, o no sé, o las pelis que ha hecho con Guy Ritchie, o un montón, bueno, de todo lo que ha hecho aquí el amigo Henry Cavill, pues es un tío que como actor es un poco limitado y que transmite bastante poco, las cosas como son. Entonces, juntando todos esos elementos, pues David Corenswet, la verdad es que me parece mejor Superman y me parece que que le viene el papel como anillo al dedo. Además es un tío enorme, de hecho no sé si está hecho a propósito, pero seguramente sí, pero le vemos en escenas cuando va caminando por la calle cómo le saca una cabeza a todos los que le rodean, se mete en el ascensor del Daily Planet y todos le llegan por el hombro, y cuando abre la boca pues suena un vozarrón grave y profundo que la verdad es que impone bastante, ¿no? Así que tenemos a un personaje que está muy bien, que encaja a la perfección, con un actor que ha sido muy bien elegido y que me parece que es un Superman que está muy bien llevado, que transmite y que se consigue lo que se quería conseguir con él. El resto de personajes que le rodean, pues tenemos un poco de todo, ¿no?
la verdad es que no se profundiza demasiado en ellos. Aquí, ciertamente, James Gunn es muy de trabajar los personajes y en este caso no le da tiempo a trabajarlos todos porque son muchos, pero tenemos a un Jimmy Olsen que también me generaba dudas y que sin embargo es un Jimmy Olsen bastante convincente. Y tenemos a una Lois Lane que ahí sí que no me acaba de convencer, pero porque tampoco es la Lois Lane a la que estamos acostumbrados, ¿vale? De hecho, uno de los elementos principales siempre de las películas y las historias de Superman es la relación entre Superman y Lois, y aquí vemos una relación un tanto distinta de lo que solemos estar acostumbrados, ¿vale? Más intensa, tanto para bien como para mal. Y lo cierto es que pues también se agradece que James Gunn haya decidido ir por unos caminos diferentes a lo que solemos haber visitado en el pasado. Vemos otros muchos personajes en el Daily Planet en los que no se profundiza, y vemos también a otros personajes del lado de los buenos, como por ejemplo Crypto, que para mucha gente se va a convertir en algo que es de lo mejor de la película. Los niños, por supuesto, van a conectar con el personaje a las primeras de cambio y va a gustar, por supuesto, a muchos adultos. Es cierto que no se cae en el error de humanizar al personaje, sino que es un perro con superpoderes, sí, pero es un perro. Y las escenas en las que aparece, pues ciertamente roba el protagonismo, ¿vale? La relación con Superman es curiosa. No es tampoco a lo que estamos acostumbrados, ya veréis, yo no me la esperaba así para nada. Y aunque muy adelante en la película se explica el por qué Superman tiene a Krypto, ¿vale? Esta duda se resuelve y es muy curiosa y bastante sorprendente, ya veréis. El resto de superhéroes, bueno, tenemos a esa banda de la justicia formada por Green Lantern, Mr. Terrific y Hawkgirl. Y para los que preocupaba que robaran mucho protagonismo y que fueran demasiados personajes en pantalla, pues lo cierto es que tienen el tiempo justo, y además el tiempo que aparecen y los motivos por los que aparecen sirven perfectamente a la historia, que es algo que James Gunn repitió por activa y por pasiva, y efectivamente pues tenía toda la razón, y es que los personajes están ahí por algo, están para hacer que la historia avance, la historia los pide, y ciertamente pues están muy bien insertados, y además son personajes muy atractivos y con un desarrollo bastante interesante. Quizás Hawkgirl es la que menos, porque se profundiza muy poco en ella y se le da menos protagonismo, pero Mr. Terrific es un personaje bastante llamativo, pues ya sabéis, tema tecnológico, siempre es necesario. Y bueno, qué decir de Guy Gardner, de Linterna Verde, que no solo es espectacular con respecto a sus poderes, sino que además la propia personalidad del personaje pues llama a que sea llamativo, ¿no? El tipo de humor, la ironía, bueno, la forma de ser de este personaje, pues la verdad es que ya hace que conectes con él y que te parezca un personaje bastante guay. Del lado de los villanos, pues teníamos ahí la gran duda de Nicholas Hoult como Lex Luthor. Para mí era una duda, no sabría si este actor iba a poder estar a la altura de Lex Luthor, o más que estar a la altura, si iba a poder darnos un Lex Luthor que fuese un villano digno para Superman. Pues la verdad es que me ha sorprendido muy positivamente, me parece de lo mejor de la película. Nicholas Hoult está inmenso como Lex Luthor, es un Lex Luthor implacable, imponente, que la verdad da miedo y que es alguien contra quien no te querrías enfrentar. Es verdad que su potencial está más en el cerebro que en el músculo, pero para eso tiene sus herramientas y se vale de ellas para enfrentarse a Superman. Tiene su plan, tiene sus secuaces y tiene, por ejemplo, a la ingeniera y a Ultraman, que son dos personajes que ciertamente están ahí como fuerza, pero que en los que se profundiza bastante poco, aunque con sorpresa y que tienen bastante trascendencia para la historia que se está contando. Dicho todo esto, como digo, es una película muy equilibrada, no solo en lo que es el legado de Superman, sino también en la historia que nos cuenta, en cómo se desarrolla, en cómo trata a los personajes a pesar de la gran cantidad de personajes que aparecen, y en cómo termina. Ahora bien,
ese trayecto del desarrollo a cómo termina es lo que comentaba al principio, donde me parece que está el mayor error de la película. Me parece que con todo lo buen guionista que es James Gunn, no sé si porque aquí no ha sabido resolverlo, si porque ha querido dedicar tanto tiempo a otras cosas que esto pues se le ha ido de las manos, o simplemente porque ha habido que hacer recortes y regrabaciones o lo que sea. Bueno, regrabaciones creo que comentó que no había hecho, pero recortes o lo que fuese. El caso es que todo lo que es la resolución del plan maestro del Lex Luthor para enfrentarse a Superman me parece que está muy cogido con pinzas, que se desarrolla, que se precipita demasiado rápido y que además todo el catalizador es un elemento que me parece bastante, ¿cómo decirlo?, absurdo, ¿no? Todo eso que rodea al plan del Lex Luthor me parece bastante mal hilado, bastante mal desarrollado y sobre todo bastante mal resuelto. Esto, obviamente, pues tiene bastante peso en la película, porque es lo que desencadena todos los elementos del tercer acto, y para mí es donde más flojea. Que sí, que todo está adornado con hostias por doquier, con batallas espectaculares, con personajes que aparecen como Metamorfo, etcétera, 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 pero la parte cerebral, que es algo en lo que hace bastante hincapié el Lex Luthor, y que es un componente bastante importante de la película, pues chirría en ese sentido durante esa parte de la película. Me parece un problema en el guión que no se puede dejar pasar. Aún así, esto encaja dentro de lo que es el estilo clásico de historia de Superman, ¿vale? Sí que es verdad que comentaba que James Gunn quiere mirar hacia el futuro, pero que también mira hacia los orígenes del personaje. Y al final, pese a que nos cuenta algo nuevo y que nos lo cuenta a su manera, pues lo que hay detrás, la historia de fondo, es un clásico de Superman, ¿vale? Es un clásico de Superman, donde tenemos al personaje luchando por demostrar que es más humano que muchos seres humanos, a pesar de ser alienígena y venir de otro planeta. Tenemos cómo se enfrenta a la opinión pública, cómo se enfrenta a las autoridades, cómo pasa de ser el más querido al más odiado, cómo intenta limpiar su nombre, cómo se enfrenta a los malos, cómo busca consejo y amparo en sus padres adoptivos, que por cierto, la parte donde aparecen los padres adoptivos me parece de lo mejor de la película, unos momentos emotivos como solo James Gunn sabe hacer, y que la verdad es que te ponen ahí la lagrimita al borde. Y nos encontramos eso con una historia clásica de Superman, pues bueno, que también me parece bastante adecuado teniendo en cuenta que es una primera historia que nos cuenta James Gunn de Superman en este nuevo universo. Lo cierto es que llevo tanto tiempo hablado que no me acuerdo si lo he comentado o no, porque como grabo sin guión y sin nada, en plan ahí en directo a viva la buena y sin cortes y todo del tirón, pues no sé si he comentado el tema de que como James Gunn mira hacia el futuro también con esta película, pues intenta poner su sello, intenta marcar su camino e intenta incluir elementos en lo que es la historia de Superman que yo no soy consciente de que se hayan visto en alguna otra parte. Quizás en alguna historia concreta, y como no soy yo muy conocedor de Superman, pues se me escapa. Pero hay detalles, por ejemplo, relacionados con el motivo por el que llega Kal-El a la Tierra, o de la relación con sus padres, que yo creo que va a despertar cierta polémica entre puristas y entre seguidores del personaje, o por lo menos va a dar que hablar, ¿vale? Esto para mí no está mal, no es malo, es bueno porque, oye, pues mira, tenemos una versión nueva del personaje que no tiene por qué ser exactamente igual y fiel a todo lo que es canon en los cómics, y que no tiene por qué ser igual a todo lo que hemos visto en las películas previas, ¿no? Que James Gunn intente marcar su camino me parece correcto, y además no lo hace en plan, oye, no, es que me quiero distanciar y quiero destacar y quiero ser diferente. No, lo hace como sirviendo a la historia, y todo lo que construye, todo lo que mete ahí, todo lo que aparece ahí, es un poco para hacer avanzar
lo que nos está contando en la película. No hay nada metido con cazador y no hay nada metido a la fuerza, lo cual pues es de agradecer, ¿no? Dicho todo esto, yo creo que no se me escapa nada. Simplemente comentaros que hay 2 escenas postcréditos, ¿vale? Es verdad que James Gunn ha dicho muchas veces que va a intentar no incluir escenas postcréditos en las películas del DCU, salvo que sean completamente necesarias para hacer avanzar la historia de este nuevo universo. Pero aquí, pues la verdad es que se ha tirado piedras contra su propio tejado, porque tenemos 2 escenas que os recomiendo que veáis, pero que son meramente intrascendentes y que están únicamente relacionadas con la película, ¿vale? Entonces, bueno. También es verdad que en otras declaraciones el propio Gunn ha dicho que no va a introducir escenas por créditos para enlazar con futuros proyectos, haciendo que esos otros proyectos sean esclavos de esas escenas por créditos. Así que bueno, una por otra. El caso es que sepáis que tiene 2 y que os recomiendo que veáis. Dicho esto, ahora sí que creo que no me dejo nada. Sabed que a mí es una película que me ha gustado mucho, que os recomiendo que vayáis a verla aunque tengáis vuestras reticencias. Yo las tenía y la verdad es que he salido muy contento. Y poco más. Espero que cuando veáis la película vengáis aquí a los comentarios a darme caña si no estáis de acuerdo, o a compartir el por qué estáis de acuerdo. Podéis hacerme preguntas, pero no voy a revelar spoilers. Y si queréis más sobre esta película, sobre otras cosas de Marvel, DC o Star Wars, o de cine y series en general, podéis seguirme en redes sociales @universoalex. Hasta aquí todo y nos vemos en el siguiente vídeo.